Amigos de Claro y Directo América, quería compartir con ustedes una enriquecedora conversación que tuve con Ana Giaritelli. Ella es reportera corresponsal del Washington Examiner, una especialista en el tema de crimen organizado, del tema de la frontera. Pero ella, como cualquier ser humano, un día cualquiera en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., en 2020 fue víctima de una agresión sexual. Quiero que escuchen su historia a continuación, una historia que fue borrada intencionalmente de las estadísticas del crimen en Washington, D.C. Adicionalmente, su agresor salió una y otra vez de prisión y continuó cometiendo fechorías. Es una conversación muy enriquecedora que habla justamente de estas fallas que tiene el sistema actualmente en Estados Unidos. Ella ahorita tiene comunicación directa con la Casa Blanca, que se ha interesado en su caso para visualizar este tipo de fallas en el sistema que realmente no dan cuenta de cuáles son las cifras reales del crimen en las ciudades de Estados Unidos. Adicionalmente, también nos hizo una comparación de cómo era la frontera cuando la administración de Joe Biden y cómo es la frontera actualmente con Donald Trump. Espero que la disfruten. Muchas gracias por esta oportunidad, Ana. Gracias por invitarme. Fuiste víctima de una agresión sexual en la capital del país, pero antes de hablar sobre el incidente en sí, me gustaría comenzar con la revelación que hiciste. Tu caso nunca fue incluido en la estadística de crímenes de la ciudad. En cierto modo, fue como si desaparecieras del registro. ¿Cómo te enteraste de que tu agresión sexual, que estaba siendo investigada por la policía, simplemente no fue contada en los datos oficiales? Soy periodista y estaba escribiendo una historia varios meses después de mi agresión sexual en Washington, D.C. Y estaba revisando las estadísticas de delitos de la policía para ver si el crimen en Washington, D.C. había aumentado o disminuido durante la pandemia. Y pensé, voy a mirar y ver si mi agresión está en el mapa. En ese momento se solían usar pines en el mapa, así que cada crimen tenía un pin para que pudieras ver cada crimen y dónde ocurrió. Y cuando miré el mapa, no había nada allí. Y miré direcciones anteriores, ya sabes, diferentes lugares donde pensé que podrían haberlo puesto por error. Y finalmente me comuniqué con la policía de DC y les pregunté por qué no estaba en el mapa. Y dijeron, no es un delito sexual de primer grado. Y en ese momento, a partir de 2020, solo estaban poniendo delitos sexuales de primer grado en ese mapa del crimen. Ahora están incluyendo primero y algunos de segundo grado, pero hay una variedad de diferentes grados de cargos por agresión sexual, así como otros tipos de delitos graves que en este momento todavía no están apareciendo en el mapa. Sí, tú me dijiste que esto cambió un poco, pero ¿desde cuándo empezaron a incluir los delitos de segundo grado en sus estadísticas? Lo hicieron. Recientemente empezaron a mostrar el mapa del crimen. Ya no ponen peines en el mapa, ahora usan zonas. Entonces, un par de cuadras pueden ser verdes y otras, un par de cuadras son amarillas, lo que significa que hay menos crímenes, es un poco más seguro. Otra área podría ser roja, lo que significaría que ocurren muchos crímenes específicos allí. Así que ahora realmente hace imposible para una víctima de un crimen, digamos en 2025, mirar el mapa y decir, ¿cómo sé que realmente fui incluido en esto? Sí, y en tu opinión, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Están tratando de, no sé, el enfoque no es como la seguridad de los ciudadanos, sino la política? ¿Cuál es tu, no sé, tu conclusión sobre esto? Sí, sabes, no es solo un problema de Washington, D.C. Es cada ciudad, ¿verdad? Cada ciudad quiere parecer segura, no quiere parecer que tiene un problema, especialmente la capital del país. Y el turismo es un gran impulsor financiero, ingresos fiscales para Washington, D.C. Y así, al mantener la apariencia de los crímenes baja, diciendo, ya sabes, este delito ocurrió, vamos a acusarlo solo de esto.
bajémoslo para que no tengamos que escribirlo en el informe como esto y ponerlo en el mapa. O algo va a la corte, a juicio y se reduce. Cuando mi caso fue a juicio, él terminó recibiendo una sentencia combinada y se redujo. Así que al final del día fue un cargo menor. Y creo que, sabes, el público quiere una imagen completa y transparente del estado del crimen. Queremos ver quién está llamando al 911 y dónde se están presentando cargos realmente. Así que dónde están ocurriendo los incidentes y luego dónde están las condenas, sabes, la imagen completa. Y creo que cualquier cosa menos que eso en un mapa para el público es un perjuicio. ¿Sí? ¿Y crees que esto es posible? ¿O viste como la resistencia de algunas ciudades o estados locales contra la aplicación de la ley federal? ¿O no sé cuál es tu recomendación para cambiar eso? Porque hay demasiadas, no sé, autoridades involucradas en estas estadísticas. Hay muchas personas involucradas en esto. Hablé con la Casa Blanca ayer uno a uno. Se comunicaron de nuevo para ver cómo estaba y yo, ya sabes, les compartí de nuevo. Necesitamos políticas que requieran, sabes, nosotros, la Casa Blanca no tiene la autoridad para decirle a los estados qué hacer en cuanto a cómo las ciudades van a reportar el crimen. Pero en DC tienen jurisdicción federal, así que es un lugar único donde tienen la autoridad para decir necesitan empezar a reportar el crimen de esta manera. Así que ahí es donde me encantaría ver a la Casa Blanca y a la administración de Trump tomar medidas aquí. Creo que la preocupación es que si hacen eso, el crimen, las estadísticas van a subir mucho, porque finalmente estamos mostrando todos los crímenes que hemos estado ocultando y no contando durante años. Entonces podría parecer que el crimen ha aumentado en Washington, D.C. o que el crimen ha aumentado desde que el presidente Trump envió, ya sabes, policía federal y militar. Pero ya sabes, solo tienes que conocer el trasfondo para saber que ese no es el caso. Simplemente estamos siendo mucho más transparentes sobre cuán amplio es el crimen en Washington, D.C. Sí, me gustaría saber más sobre tu caso en 2020 y a partir de eso, cómo desarrollar las otras preguntas. Claro, sí. Sí, cuéntame sobre lo que pasó en 2020. Sí, la pandemia acababa de comenzar, estábamos en confinamiento. Yo vivía en el centro de Washington, D.C., a solo unas cuadras del Capitolio de los Estados Unidos, y era un sábado por la mañana, 9:30, salí de mi edificio de apartamentos y estaba caminando hacia la oficina de correos para enviar un paquete. Y estaba caminando por la calle y un hombre muy grande, desaliñado, vino hacia mí y traté de esquivarlo y él se lanzó hacia mí e intentó derribarme. Y mientras intentaba defenderme de él, yo gritaba y él también me gritaba. Parecía estar muy mal mentalmente. No estaba, ya sabes, fue un ataque bastante extraño lo que él gritaba y la gente nos escuchó, pudo acercarse y durante el asalto físico también fui agredida sexualmente y entonces él se escapó ese día. Después de que se apartó de mí, todos a mi alrededor simplemente se quedaron conmigo y, ya sabes, lo vimos escapar como en estado de incredulidad. Y vino la policía, la unidad de delitos sexuales vino a la escena, el detective, debido al tipo de crimen querían, ya sabes, tener a las personas adecuadas en la escena. O no pudieron encontrarlo ese día, pero obtuvieron ADN de mi ropa y aproximadamente 2 meses y medio después me contactaron y dijeron, tenemos una coincidencia en nuestro sistema. El hombre que te atacó ese día tiene antecedentes penales. Ya teníamos sus huellas dactilares y ADN en el sistema. Y entonces dijeron, es un hombre sin hogar, vive muy cerca de tu edificio de apartamentos. Ha estado prófugo todo este tiempo mientras yo también vivía allí. Y después de eso, terminó siendo arrestado y el juez lo liberó al día siguiente y así tomó alrededor de 1 año y medio antes de que nuestro caso avanzara a juicio. Y en ese tiempo fue arrestado 5 veces más, 5 veces adicionales, incluyendo por llevar un machete en público, violó una orden de restricción, fui atacada justo afuera de mi edificio de apartamentos, así que esa era un área por la que no se suponía que debía pasar.
Expuso sus genitales a un miembro del personal en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a unas pocas cuadras de distancia. Entonces, una serie de incidentes y la policía seguía arrestándolo y el juez lo liberaba al día siguiente en cada caso. Y fue realmente desalentador para mí, no sentirme protegida por el sistema. Y siento que estaban haciendo más por él. Y así que finalmente decidí mudarme al otro lado de la ciudad. Y luego de eso, simplemente no, ya sabes, realmente no lo solucionó. Decidí dejar Washington, D.C. y, sabes, empezar de nuevo. Sí, y tú tienes como un poco más de protección que una mujer normal. ¿Cómo se siente que este hombre pueda estar en la calle una y otra vez asaltando a otras mujeres? Así que es frustrante. ¿Cómo te sientes? Es increíblemente frustrante. Y me enteré en la sentencia, así que esto es 2 años después del asalto. Finalmente lo están sentenciando a prisión federal. No pudieron decirme antes. Había agredido a una oficial de policía fuera de servicio en el mismo vecindario antes que a mí y se salió con la suya. Y así que combinaron su agresión, mi agresión sexual, las otras 5 detenciones en una sentencia de prisión de 2 años. Y así que ya está de nuevo en las calles, fue liberado hace más de un año. Sabes, creo que la violencia sexual contra las mujeres, incluso el acoso sexual en el lugar de trabajo, en cualquier tipo de situación, creo que es tan generalizado. No conozco mujeres que no hayan pasado por eso y creo que, sabes, casi lo aceptamos como acoso normal y tal. Y creo que hay mucho que decir para que las mujeres se unan y digan, sabes, no llevo la vergüenza de lo que me pasó. Eso es su responsabilidad. Pero necesitamos aprender más sobre cómo protegernos, ya sabes, en la calle y también con personas que conocemos. Porque a veces las personas que te hacen daño y acechan a las mujeres son personas que conocemos, desafortunadamente. Sí, y también eres reportera en Homeland Security, en el Washington Examiner. Desde tu punto de vista, al ver esto suceder en todo Estados Unidos, ¿qué tan profundo ves que es el verdadero problema como para cambiar la estadística? Ah, no sé, este es un problema real, real, y ahora la violencia está muy alta, pero de cualquier manera no es la realidad total. Lo es, y la agresión sexual es el crimen menos denunciado de todos los tipos de crímenes, ¿verdad? Es muy personal. A menudo es muy embarazoso, incluso si no hiciste nada malo, hay mucha vergüenza en ello, la gente no quiere presentarse, y entonces mucho de lo que no sabemos ni siquiera se reporta. Pero creo que las estadísticas informan dónde la policía está poniendo su dinero, ¿verdad? Entonces, si dicen, tenemos muchos asaltos sexuales en DC, van a poner más dinero y más oficiales en su unidad de víctimas sexuales. Eso significa que más fiscales en la oficina del fiscal de los Estados Unidos en DC van a manejar esos casos. Si ven que wow, tenemos muchos reincidentes siendo liberados al día siguiente, deberíamos hacer algo al respecto. Sabes, ahora mismo cuando lo liberaron de la cárcel me dijeron, bueno, la cárcel está llena, así que lo siento. Eso, sabes, necesitamos abordar algunos de estos problemas. Son personas realmente inteligentes en Washington, así como en cada ciudad que está teniendo, ya sabes, problemas de crimen como este. Y creo que para abordar el problema necesitas conocer su alcance y qué tan grave es. Y es agresión sexual, ya sabes, increíblemente subreportada o está siendo minimizada. Necesitamos saber qué tan grave es, así como cualquier otro delito grave, y delitos menores, ¿verdad? Porque ya sabes, los crímenes pueden seguir ocurriendo hasta que estemos realmente en una mejor posición para lidiar con eso. Creo que el público tiene que estar involucrado en eso. Sí, las acciones recientes del presidente Trump revelaron que Washington, D.C. había alcanzado niveles de criminalidad comparables a Ciudad de México o Bogotá, Colombia. Para mí fue impactante. ¿Tú lo sabías? ¿Cómo sientes que esta revelación es totalmente cierta y necesitamos arreglar esto?
Sí, lo creo. Creo que la tasa de homicidios en DC era tan alta como en Bogotá. Y bueno, trabajo en la frontera sur, así que siempre estoy alerta por la violencia, el peligro de los carteles en ciertas ciudades fronterizas, siendo especialmente cuidadoso. Pero ya sabes, en mi propia ciudad natal, en la capital del país, es está aislada, ¿verdad? Hay partes de DC, el sureste de DC, a las que simplemente no vas. Y viviendo en DC durante casi 8 años, fui al sureste de DC llamado Anacostia unas 3 veces. Hay partes a las que simplemente no vas porque es demasiado arriesgado. Y la gente vive allí y esas son las personas que, quiero decir, ahí es donde está la vivienda más baja, más asequible. Entonces la gente vive allí y son ellos quienes ven esto y lidian con ello todos los días. Tengo la suerte de tener, ya sabes, un salario que me permite vivir en el centro, pero si no puedes salir de allí, creo que eso es lo que muchos en Washington no entienden. Estamos en el centro y todavía hay crimen. Pero en otras partes de DC, donde las pandillas realmente lo controlan, esta es una realidad aún peor de la que la mayoría del público ni siquiera está consciente. ¿Y qué sabes sobre la situación ahora mismo? ¿Hablaste con alguien allí? Sé que ya no vives en Washington, D.C., pero ¿es más seguro ahora Washington, D.C. después de todas estas acciones? Lo es, han arrestado a unas 3.000 personas. Los incidentes delictivos disminuyeron durante el final del verano y el mes de principios de otoño, cuando el presidente Trump envió a la Policía Federal y tropas de la Guardia Nacional a Washington, D.C. Hubo menos delitos, pero hubo muchos más arrestos, lo que significa que están persiguiendo a personas con órdenes de arresto que ya son buscadas por varias cosas. Y sabes, cuando hablé con la Casa Blanca ayer, les dije, no entiendo cómo esto va a impactar el crimen a largo plazo, porque estas personas van a salir de la cárcel, van a salir de prisión. ¿Y cuál es el plan a largo plazo? ¿Cómo puedes realmente, sabes, cómo va a ser esta represión incluso dentro de unos meses? ¿Cómo va a ser el crimen en sí? Y entonces, sabes, creo que están en una situación difícil, pero creo que ciertamente, sabes, con la Policía Federal y la Policía de DC trabajando juntas, uno pensaría que hay una manera de continuar con esto, tal vez en un grupo de trabajo. Porque muchos de los delincuentes en DC son en realidad menores. Y creo que hasta la edad de 24 en DC es algo extraño, no se te considera un adulto. Y entonces, personas que son adultas están siendo acusadas como menores y se salen mucho más fácilmente. Hubo un hombre, un joven que fue atacado por un grupo de 10 personas en DuPont Circle, un barrio de DC, hace un par de meses. Solo 2 de los 10 fueron capturados y recibieron libertad condicional o un tipo diferente de castigo sin cárcel. Entonces, todos eran reincidentes y así ese tipo de cosas que creo que, sabes, seguiríamos viendo las noticias y viendo, sabes, qué está pasando y hablando con las víctimas yo mismo para ver, sabes, qué está cambiando. Tengo cosas que he encontrado en mi historia que recomiendo y creo que deberían cambiarse para mejorar el sistema. Otras víctimas han encontrado otras cosas, porque todos tenemos diferentes experiencias al navegar por el sistema de justicia penal. Sí, cuéntame más sobre esa comunicación con la Casa Blanca, porque es importante para ti, pero también están escuchando casos como el tuyo para cambiar cosas, ya sabes, con los menores cambiando como la ley. ¿Y en qué más estás trabajando con ellos, para tratar de arreglar esta situación? Sí, sabes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levitt, de hecho, cuando compartí mi historia, escribí un artículo de opinión en agosto y lo publiqué. Y la señora Levitt lo retuiteó, lo compartió en X. Y así recibió mucha atención. Ciertamente estuvo frente al presidente. Él estaba al tanto de eso. Hay tantos problemas diferentes dentro de la policía de DC para abordar. No soy la primera en acusarlos de manipular los datos. Hay otras historias por ahí sobre cómo lo están haciendo internamente. Solo soy una víctima que viene a decir que mi crimen fue específicamente encubierto. Y entonces, ya sabes, una de las cosas que compartí con la Casa Blanca ayer fue, ya sabes, necesitamos que tu equipo de políticas se involucre. Esto no puede ser solo yo contándole a alguien del equipo de alcance o del equipo de comunicaciones sobre mi experiencia. Necesitamos personas que
estén trabajando con republicanos y demócratas en el Congreso para decir, oye, hemos visto la necesidad de este tipo de reforma en la policía. ¿Cómo podemos convertir eso en una ley? ¿Cómo podemos llevar eso al nivel de DC y cambiar cómo están sucediendo las cosas? Y eso es lo que esperamos ver en los próximos meses. Pero de nuevo, es el problema de contar tu historia y decir que las cosas necesitan cambiar y aquí está lo que necesita cambiar, es que, sabes, mucha gente se preocupa. Me pidieron que fuera al Capitolio 8 senadores y hablara en una conferencia de prensa el mes pasado. Pero todos están ocupados y todos pasan a lo siguiente. Y la persona que queda atrás es la víctima, ¿sabes? Así que voy a seguir llevando la antorcha y avanzando y compartiendo mi historia. Y tengo un libro que saldrá el próximo abril que realmente entra en los detalles y más sobre eso. Así que voy a seguir adelante y ya sabes, hacer lo que pueda por otras víctimas. Sí, me gustaría saber más sobre tu libro. Va a ser en el aniversario del ataque. Cuéntame más y la importancia de este tipo de historia como un ejemplo para arreglar cosas en el futuro. Sí, creo que lo más importante que se puede arreglar es tener estadísticas policiales que sean precisas para poner todos los grados de delitos en el mapa. Esto, ya sabes, si ha sido violada o ha sido tocada inapropiadamente y eso es, ya sabes, un delito. Esas cosas son delitos y creo que ambos deberían estar en el mapa. Así que eso es lo que quiero ver cambiado en última instancia. El libro sale el 4 de abril, es el 6º aniversario del ataque y bueno, sabes, fue una idea un poco aterradora seguir adelante y elegir esa fecha. Es un sábado como el día para lanzar el libro, pero sentí que no había mejor momento para volver a contar mi historia. En el momento del ataque, creía que esto estaba confirmando que me suceden cosas malas, que las cosas buenas no estaban en mi vida y de alguna manera tenía una narrativa en mi cabeza y dejé que eso fuera mi historia por un tiempo después del ataque. Y bueno, sabes, en los años desde entonces, recuperándome y en terapia, he aprendido que, sabes, soy responsable de lo que creo sobre mí misma y he podido usar lo que me pasó, trágico y terrible como es. Y perdí mi hogar en Washington, D.C. y tuve que empezar de nuevo en otro lugar, pero ha sido una recuperación realmente, realmente buena. Y soy más feliz ahora de lo que creo que habría sido, ya sabes. Si el ataque no hubiera ocurrido y todavía estuviera en DC, he aprendido mucho sobre mí mismo y mi propia resiliencia y he recibido mucho amor de las personas a mi alrededor que se preocupan y de personas como tú también que se preocupan por esta historia y significa mucho. Sí, y eres muy valiente y no sé, estás representando a muchas mujeres que pueden tener esta oportunidad. Y yo también quiero hablar contigo sobre las fronteras porque eres una periodista, cómo sabes lo que estaba pasando en las fronteras. ¿Cuál es la diferencia entre la administración anterior y ahora? Como si pudieras describir estos dos mundos totalmente diferentes. Exactamente, sí. Es una gran diferencia. Es como la noche y el día. He estado en la frontera más de 60 veces desde 2018, así que lo he visto bajo la primera administración de Trump, la administración de Biden y nuevamente la administración actual. Y lo que he visto es el número de personas cruzando la frontera ilegalmente bajo el presidente Biden. Eso era entre 100,000 y 250,000 arrestos por mes. Y lo que estamos viendo ahora desde que el presidente Trump asumió el cargo es entre 5,000 y 10,000 personas por mes. Así que es una disminución realmente increíble. El presidente Trump no ha cambiado ninguna ley, propuso acciones ejecutivas, pero realmente creo que es, ya sabes, el efecto Trump. La gente vio al presidente regresar al cargo, reconocieron que los carteles, si empujamos a la gente a cruzar la frontera, esas personas van a ser enviadas de regreso u operaciones de deportación. Entonces, la capacidad de detener personas en la frontera y enviarlas de regreso a su país es mucho más robusta ahora que durante la administración de Biden o incluso la primera administración de Trump. Entonces les da a los funcionarios de seguridad nacional una forma de responder a las personas que cruzan ilegalmente. Y en los últimos, creo que han sido 4 o 5 meses, la patrulla fronteriza no ha liberado a una sola persona en la frontera hacia los Estados Unidos.
bajo Biden tuvimos 4 o 5 millones de personas liberadas en el país. Así que una diferencia bastante grande, y eso es lo que está permitiendo a la patrulla fronteriza. Todavía hay mucha patrulla fronteriza en la frontera sur, pero está permitiendo a otros ayudar a ICE dentro de los Estados Unidos, mientras trabajan para llevar a cabo la operación de deportación del presidente Trump. Estas eran las declaraciones de Anna Giaritelli, quien es periodista corresponsal del Washington Examiner, especialista en el tema de la frontera y quien adicionalmente ahora presenta este libro para evidenciar cómo ciertos delitos no están siendo contabilizados y esto maquilla de alguna manera las cifras en Estados Unidos. Es aún peor el tema de la criminalidad en las principales ciudades del país. Es un tema de reflexión que ella va a seguir impulsando a través de su comunicación directa con la Casa Blanca.